A Nueva York con Javier Elash. Él es representante, director jurídico de la organización Human Rights Foundation. Señor Javier, la pregunta que le estamos planteando a nuestros panelistas, hablamos de una integración de Cuba en el sistema americano, específicamente la aceptación que le han dado los mandatarios de la CELAC, no solamente pues hace un año al haber elegido al mandatario Raúl Castro como presidente de la CELAC, sino también al asistir a esta cumbre de la CELAC y no haberse reunido con los opositores políticos cubanos. ¿Por qué cree que el presidente Sebastián Piñera sí lo hizo y por qué cree usted que los demás mandatarios no cumplieron, digamos, con esa cita, con esa petición que hicieron los opositores políticos en Cuba? Mire, le respondo a las dos cuestiones. Número uno, muy positivo que el presidente Piñera se haya reunido con la oposición. Como dijo quien me antecedió, esa es una actitud normal en los países decentes, libres y democráticos del mundo, Europa Occidental, los países democráticos en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Es la manera en que procede una democracia. Cuando viaja cuando está en un viaje al exterior, en una sociedad cerrada, se reúne también con las personas opositoras, con las personas que no tienen un espacio en la sociedad civil de esos países. Eso es muy positivo. Sin embargo, hay que anotar que el presidente Piñera, en mi entendimiento, es la primera vez que está teniendo un gesto de esta naturaleza en favor de un pueblo cuyo gobierno está privando de sus libertades básicas en todos los años en los que estuvo en el poder. Es decir, esperó que su partido sea sacado ya del poder en Chile y que venga una coalición opositora y ya no tenga en realidad ninguna importancia política se reúne o con quién se reúna o no, pero ese momento para recién hacer un gesto que se le hubiera deseado a la democracia chilena, que tiene una experiencia tan grave con la dictadura de Pinochet, se hubiera esperado que ese gesto sea mucho más claro y sea en la OEA y sea todos los días y sea firme. No lo hubo durante los años de la administración del presidente Piñera y eso fue una decepción, esa fue una decepción muy grande. Eso en cuanto al presidente Piñera. En cuanto al entorno global, a mí no me parece que la posición de los presidentes latinoamericanos es coherente. Como dijo la persona que me antecedió, si el propósito fuera, ok, no nos importa la democracia, no nos importan los derechos humanos en este momento, nos importa no molestar mucho al dictador para ayudarlo a que transite hacia la democracia. Si esa fuera la verdadera voluntad de los jefes de Estado, entonces no estarían enojados con Estados Unidos y con la OEA por la actitud que tuvo en los años 70 en relación a las dictaduras del Cono Sur, como la de Pinochet, como la de Videla, como la de Stroessner. Si usted escucha lo que dicen quienes lideran este grupo, que son el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, el presidente de Bolivia, el presidente de Ecuador, el presidente de los países del ALBA, ellos, toda su rabia contra Estados Unidos y contra la OEA es porque no dijo nada en relación a las dictaduras del Cono Sur. Entonces, están siendo incoherentes. Ellos se están alejando de Estados Unidos porque dicen que Estados Unidos ayudó a las dictaduras del Cono Sur y sin embargo están yendo a darle su aprecio, su admiración y a expresarle todo tipo de apoyo al dictador comunista que tiene 55 años de poder. Es una barbaridad. América Latina no ha sido así, que se entienda muy bien, durante toda la Guerra Fría. Han habido personas de mucha integridad moral como el presidente venezolano Rómulo Betancourt, que fue capaz de denunciar a la dictadura de derecha de Rafael Trujillo y también a la izquierda con consistencia. Permítame un momento que en este momento tenemos una comunicación con los protagonistas de la noticia. Voy a conectar en La Habana, Cuba, con Berta Soler. Ella es representante de las Damas de Blanco y fue la mujer que se reunió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Este punto que es objeto hoy de debate en América Latina porque fue el único presidente que pues aceptó reunirse con la oposición. Señora Berta Soler, bienvenida al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole cómo se dio este encuentro entre usted y el presidente chileno, un encuentro que ustedes estaban buscando. Sí, buenas noches, buenas noches para América Latina, para el Caribe y Estados Unidos. Bueno, realmente tuvimos la oportunidad de la Dama de Blanco de poder tener un encuentro con el presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile,
y para nosotros es muy importante, puesto que fue el único gobernante, el único gobierno que pudo reunirse o aceptó reunirse con la oposición interna en Cuba, en este caso con las damas de blanco. Hasta ahora vamos a leer algunas de las opiniones que nos dan nuestros televidentes a través de Twitter a la pregunta que hacemos el día de hoy. ¿Por qué durante la cumbre CELAC, Berta Soler, ella representante de las damas de blanco, y fue la mujer que se reunió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera? Señora Berta Soler, ¿qué temas abordaron en la reunión que usted sostuvo con el presidente chileno? Bueno, buenas noches, Jefferson, buenas noches para todos los que le escuchan de América Latina, del Caribe y de Estados Unidos. Bueno, uno de los temas, entre tanto, que pudimos tener con el presidente Piñera fue primeramente el respeto a los derechos humanos, que en Cuba hay muchos activistas de derechos humanos que el día 24 fueron detenidos, desaparecidos, y otros presos domiciliarios hasta el día 30, hasta tanto no terminara la cumbre, de que tenemos alrededor de 70 presos políticos en Cuba, solamente por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos una dama de blanco, Sonia Garro Alfonse, que cumple prisión, lleva 1 año y 10 meses y hasta ahora el gobierno cubano no le ha hecho juicio. Que 77 damas de blanco fuimos detenidas, desaparecidas el domingo 26 solamente por querer ejercer nuestra libertad religiosa, pero además el gobierno estábamos molestas con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sí, señora, esto de que las damas de blanco tenemos una medida cautelar por la CIDH, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, y pedimos un encuentro con él y realmente es como si no hubiese dado la espalda. Señora Berta Soler, ¿sí? Bueno, José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, no accedió a atenderlas. Lo mismo hicieron prácticamente la mayoría de los presidentes. 28 de los 29 presidentes que asistieron a la cumbre de la CELAC tampoco lo hicieron. Lo hizo solamente Sebastián Piñera. ¿Él qué les respondió? ¿Qué les dijo a ustedes cuando las damas de blanco le manifestaron todas las persecuciones, todas las amenazas de las que diariamente son objeto por pedir la libertad de los presos políticos? Bueno, realmente él no tenía desconocimiento de lo que estaba pasando, pero quería oír directamente de voz de las damas de blanco lo que estaba pasando en Cuba. Realmente para nosotros ha sido muy importante que ha sido el único presidente que se ha desmarcado con todos los presidentes y las primeras damas que estuvieron aquí en Cuba por la segunda cumbre de la CELAC, de que realmente nos dieron la espalda y que vieron solamente una sola cara, la cara del gobierno cubano y no la cara de la parte oprimida, de la parte sufrida, que son el pueblo y los activistas de derechos humanos. Señora Berta Soler, y quienes no aceptaron ese encuentro, los mandatarios que les dijeron no a esa reunión con ustedes, ¿cómo se lo hicieron saber? ¿Tuvieron alguna explicación, alguna justificación para que estos presidentes se reunieran, le dieran la mano, se tomaran la foto con Fidel Castro, pero no quisieran reunirse con ustedes? ¿Recibieron alguna explicación? No, para nada, no tuvimos respuesta y lamentablemente vemos que son gobiernos de que solamente lo único que les interesa es estar bien con el gobierno de los Castro y no les interesa la democracia y las libertades que estamos buscando aquí, personas que estamos comprometidos con el pueblo de Cuba de una forma pacífica, no violenta, tener igual que en sus países democracia y libertad. Berta, permítame, voy a Miami, Florida, con Ramón Saúl Sánchez. Él es presidente del movimiento Democracia en Cuba. Señor Ramón, le planteo el mismo interrogante que le estaba haciendo a la señora Berta Soler y tiene que ver específicamente con las razones que llevan a los mandatarios a no reunirse con la oposición. ¿A qué le temen los presidentes de América Latina y del Caribe? ¿Por qué existe lo que muchos analistas han calificado como una complicidad? ¿Por qué no se reunieron ellos con la oposición? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es el punto de presión del régimen de los Castro? Jefferson, ante todo deseo saludar a Berta Soler, una valiente mujer cubana
que además de todos los días estar expuesta a ser encarcelada y golpeada, defiende a las otras personas, como el caso de Sonia Garro, una mujer negra que por simplemente haberse parado en una esquina con un caldero a reclamar alimento para los cubanos, ya lleva 1 año y pico con su esposo detenido sin enjuiciársele, castigada. ¿A qué le teme? Realmente yo no puedo explicarme a qué le teme un presidente de América Latina acudir a una cumbre o reunirse con un opositor de otro país cuando visita Cuba. Yo me pregunto, si hubieran hecho lo mismo en el Chile de Pinochet, en la Nicaragua de Somoza, la República Dominicana de Trujillo, etcétera. Me imagino que no, y bien hecho, se hubieran reunido con los opositores. ¿Por qué no en Cuba? Pero recordemos que el régimen de Cuba ha utilizado técnicas bastante falta de ética, como fue el caso cuando Fox visitó Cuba, que se reunió con los opositores, el expresidente de México, y después de esto el régimen de Cuba llevó a cabo una serie de ataques al presidente, inclusive a punto de revelar conversaciones privadas con el presidente, etcétera, porque estaba resentido porque había tenido la osadía de reunirse con los opositores cubanos. Así que me imagino que le temen a las bajezas de ese régimen, que acuden a todas estas técnicas para poder intimidar a las personas y que no se reúnan y reconozcan que en Cuba hay una oposición que reclama cambios pacíficos y que el pueblo de Cuba está sofocado por la falta de libertades. Permítame, voy con el señor Elaje. Él nos está acompañando en este momento desde Nueva York, es director jurídico de la organización Human Rights Foundation. ¿Cómo cree usted que los hermanos Castro, el régimen de Fidel y de Raúl Castro en Cuba, que ya lleva 55 años gobernando esta nación caribeña, cómo cree usted que ellos están presionando para que los mandatarios del continente americano y del Caribe terminen siendo funcionales a esa exigencia de ellos? Por un lado, no reunirse con la oposición, pero por el otro lado también terminar legitimando un régimen donde a todas luces no se respetan las libertades individuales y por supuesto también hay una alta violación de derechos humanos. ¿Cómo explicar? ¿Qué tipo de presiones ejercen ellos? Mire, las explicaciones que dio la persona que me antecedió en la palabra es muy buena, ¿no? El gobierno cubano, fuera de la propaganda que ellos venden de ser un gobierno de pobrecitos que lucha contra el imperio, el poco dinero que hay en Cuba por una economía cerrada, comunista, por parte del gobierno, lo utilizan al 100% en campañas internacionales de control en la Organización de las Naciones Unidas, en cualquier misión diplomática. Es decir, en la ONU, Cuba es la delegación de América Latina sin duda más poderosa, más influyente, líder de cualquier movimiento de los países dictatoriales de América Latina, amigo íntimo de los ex dictadores de Libia, etc. Es decir, es un gobierno muy fuerte, es un bully, es un gobierno que asusta a los pares, porque a diferencia, los gobiernos democráticos están preocupados de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, están preocupados de cerrar tratados de comercio que van a permitir el flujo de bienes y servicios internamente. Cuba está preocupado completamente de controlar la información, de controlar la estructura propagandística. Debe entenderse una cosa, aprovecho para saludar a Berta Soler, una persona muy valiente, y quiero decir para el televidente que cuando se dice que Berta Soler es opositora, no es lo mismo que el opositor que ustedes ven en Chile, que ven en Colombia, que se ven en sociedades democráticas. En Cuba los opositores no están asociados en ninguna organización formal porque son ilegales, y en Cuba los opositores para el gobierno no son opositores, son oficialmente gusanos, son mercenarios. Por eso es que cuando Raúl Castro dice vamos a respetar los derechos humanos, no consideran a esas personas derechos humanos, no consideran a esas personas humanas y que tienen derecho a esos derechos.